Buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a esta sesión en la que ustedes van a exponer. ¿Sí? Bien, vamos a empezar entonces con lo que es la eficiencia de radiación. ¿Sí? ¿Hay algún voluntario que quiera hacerlo? ¿Hay ningún Yo voluntario? dije, Listo, dele, chica. Siga, Damaris, presente, por favor. Ponemos atención todos, ¿sí? no sé si pueden observar. Buenos días, Inge. Sí, ya estamos observando. Ya, Inge. En la eficiencia de radiación de la antena tenemos tres casos en la que equivale a la reflexión, la conducción, las pérdidas dieléctricas. En la reflexión tenemos un desajuste entre la línea de transmisión y la antena. En la conducción se determinan experimentalmente igual que las pérdidas dieléctricas, por lo cual nosotros ya conocemos la fórmula de E sub 0, que equivale a E sub R por E sub CD, y esto es igual a E sub CD por 1 menos el coeficiente de reflexión elevado al cuadrado. Eh, eh, para la eficiencia de dieléctrica de conducción, se va a representar con la letra E sub CD, que relaciona la ganancia y la directividad. Para hallar la eficiencia de radiación de la antena, nosotros vamos a conocer la fórmula que equivale a la relación entre la potencia entregada por radiación y la suma entre la potencia entregada por radiación y la potencia entregada por disipación. A continuación, despejé la fórmula en que la potencia de radiación es igual a 1/2 por la corriente elevado al cuadrado por la resistencia radiada, eh, y PL, que equivale a 1/2 de la corriente elevado al cuadrado por la resistencia de las pérdidas. Despejando esto, nosotros tenemos que la eficiencia de radiación de la antena equivaldrá a la resistencia radiada de la antena sobre la resistencia de radiada más la resistencia de las pérdidas de la antena. Eso con referente a la eficiencia de la radiación de la antena. En otros casos, para una varilla de metal de longitud L y un área de sección transversal uniforme, tenemos que la resistencia de corriente de la antena en DC equivale a 1 sobre la conductividad del metal multiplicado con la relación entre la longitud de la antena y la sección de transversal uniforme de A. Y la profundidad del metal va a ser muy pequeña de la sección transversal de la varilla, por lo que la corriente se limita a una capa delgada cerca de la superficie del conductor, y la resistencia en alta frecuencia estará basada en una distribución de corriente uniforme que equivale a la longitud la longitud perdón, a la longitud de la antena, del área de la antena, sobre el perímetro de sección transversal, que equivaldrá a 2pi por B. La resistencia multiplicado por la resistencia de superficie de conductor, y esto será igual a la longitud de la antena, de la varilla de la antena, sobre el perímetro de sección transversal, multiplicado por una frecuencia angular con la permeabilidad en el espacio libre y la conductividad del metal. Eso referente a la eficiencia de radiación de la antena. Listo, muchísimas gracias. Bien, entonces como ustedes pueden apreciar, la eficiencia de radiación ya la estudiamos y tiene que ver, déjele todavía ahí, no le quite, vean, no sea bandida la Maris. Ya. Entonces, como decíamos, ¿no? La eficiencia eh,
y la eficiencia de reflexión, que ya está determinada en función de las impedancias. La eficiencia del conductor dieléctrico también está relacionado con la impedancia de la antena, considerando la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas, donde la resistencia de pérdidas puede calcularse con la teoría electromagnética que ustedes de ejercicios, donde hace referencia de cómo calcular estas pérdidas, ¿sí? Sin embargo, ya en términos prácticos y generales, siempre se lo obtiene experimentalmente. Una de las consideraciones que se hace siempre cuando se va a trabajar, por ejemplo, con tecnología microchip, que es a donde está la nueva tecnología tendiendo, es que primero se hace una medición de material dieléctrico. Porque ustedes ven que en las características del material dieléctrico les indica que el material dieléctrico tiene una permitividad, por ejemplo, FR4 de 4.7 a una frecuencia de 1 GHz. No les da ninguna otra información. Por lo tanto, cuando ustedes van a trabajar a alta frecuencia, por ejemplo, a 5G, que estábamos viendo el día de ayer, que eso está en el orden de los 26, 28 GHz, entonces, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hacer primero un análisis de la permitividad de ese material a esas. Ya, perdón que no sé qué me pasa en esta compu, se me está desconectando el internet. Bien, entonces como les decía, a altas frecuencias tenemos que hacer mediciones de la permitividad del material dieléctrico para saber cuál es esa permitividad que vamos a tener, ¿sí? Y de igual manera se hacen las mediciones de conducción, ¿sí? El FR4 es un material definido para frecuencias centimétricas, es decir, estábamos hablando en el orden únicamente de los megahertz y primeros gigahertz hasta los 3 gigahertz como tal, ¿no? Entonces, ya después de eso, ya el FR4 no es un material adecuado para altas frecuencias, ¿sí? Ahí ya tenemos Arlon Diklat, Kucloid, tenemos Duron, es decir, un montón de materiales específicos para ondas milimétricas donde ahí, en cambio, ya está hecho las mediciones de los materiales dieléctricos de la tangente de Berrias, porque como ustedes ven, aquí tengo que saber cuál es la permitividad, cuál es la conductividad, cuáles son las secciones para poder determinar la resistencia, ¿sí? Entonces, a altas frecuencias, esto cambia montoncísimo, ustedes ya saben, ¿no? Y ya lo vamos a ver, ¿no? Si es que nosotros vamos a trabajar a una frecuencia, como ya lo dijimos, ¿no? De 30 GHz, la antena como rápidamente de esos 2 milímetros a 2.1 milímetros y a la frecuencia va a cambiar. Entonces ahí las consideraciones son muy importantes en alta frecuencia. No se diga con lo que se refiere a la permitividad y a la conductividad de los materiales. A bajas frecuencias, por ejemplo, si ustedes trabajan con baquelita, el espesor del conductor es muy grande. A altas frecuencias, el espesor del conductor está en el orden de las micras, ¿sí? Entonces, eso hace que la eficiencia de radiación de la antena también cambie debido a que la eficiencia del conductor dieléctrico ya no va a ser 1, sino va a ser menor. Entonces, por eso es que siempre es necesario hacer experimentos prácticos para determinar cuáles son los valores reales de resistencia a radiación, resistencia de pérdidas en esos materiales. Específicamente la resistencia de pérdidas, que es la que nos va a dar esos resultados, ¿sí? Bien, muchísimas gracias a Damaris. Vamos a continuar entonces con lo que se refiere a la longitud efectiva, ¿sí? De igual manera, solicito a alguno de los estudiantes que quiera presentarlo, ya no a Damaris, alguien que quiera hacerlo, por favor. Dije yo, Ya, listo, ayúdanos, señorita Moreno, por favor. te compartí un ratito. Me avisa Inge, ya se ve. Sí, ahí sí ya podemos
ya podemos ver. Entonces vamos a lo que es la longitud efectiva. Entonces para eso vamos con las cantidades vectoriales y todo lo demás. Ya, para la longitud efectiva podemos decir que una antena en el modo de recepción, ya sea en forma de alambre, cuerno, apertura, matriz, varilla dieléctrica o cualquier otra cosa, se usa específicamente para recolectar ondas electromagnéticas y extraer energía de ellas. En cada antena podemos definir la longitud equivalente y también el número de áreas equivalentes. Para la longitud efectiva del vector, esta puede ser lineal o de apertura y se usa para determinar el voltaje inducido en los terminales del circuito abierto cuando una onda incide sobre ellas. Como podemos ver en esta imagen, se observa la onda plana uniforme incidente sobre antenas dipolo y de apertura. En la gráfica A tenemos una antena dipolo en modo de recepción. En esta en sí se incide sobre la antena dipolo pequeña, normal al eje, es decir, en la longitud del dipolo. Este tiene un ángulo de 90 grados y este es para producir el mismo voltaje de salida de la longitud efectiva del dipolo. La salida va a ser solo la mitad de la longitud física. Y en la segunda gráfica vemos a una antena de apertura en modo de recepción, donde se toma en cuenta el campo eléctrico de onda plana y la dirección de propagación. Ya, en sí la longitud efectiva del vector LE es la cantidad vectorial compleja representada por la fórmula que tenemos aquí, en donde se toma en cuenta el ángulo en tanto de teta como de phi. En esta cuestión está relacionada con el campo de zona lejana, que es de EA, que se encuentra representado por EA, con una corriente inducida. En también la longitud efectiva representa sus modos de recepción y transmisión. Es útil para relacionar el voltaje del circuito abierto, VOC, como tenemos aquí, y ese es de antenas receptoras. En esta fórmula tenemos VOC, que es del voltaje de circuito abierto en terminales de la antena, el EI, que es el campo eléctrico incidente, el LE, que es la longitud efectiva del vector. Esta última fórmula es en relación a esto se dice que la longitud efectiva de una antena polarizada linealmente recibe una onda plana en una dirección. Es decir, esta relación se da entre la magnitud del voltaje y la magnitud de intensidad del campo eléctrico en dirección siempre y cuando de la polarización de la antena. También cabe destacar que la longitud efectiva se usa para determinar la eficiencia de la polarización y esta más se da en función al ángulo teta que debe estar, que ocurre su máxima longitud cuando está en 90 grados. Eso, Inge. Listo, muchísimas gracias. Bien, entonces, como ustedes ven, la longitud efectiva normalmente se utiliza para cuando tenemos nosotros antenas de tipo lineal, como pueden ser dipolos, como pueden ser monopolos, como pueden ser antenas Yagi, antenas logarítmicas. Ahí utilizamos el concepto de la longitud efectiva, ¿sí? Porque en esos casos se desprecia un poco los espesores. Si hablamos de una antena dipolo, vamos a ir despreciando el espesor como tal y consideramos solamente una longitud. Obviamente estas antenas pueden no estar verticalmente alineadas, sino pueden estar inclinadas dependiendo del tipo de radiación que queremos. Por lo tanto, la longitud vamos a dividirla en una longitud teta, en una longitud phi, como lo mencionó la compañera, y en función de eso lo tenemos. Recuerden el concepto fundamental del potencial. El potencial no es nada más que la integral de E punto de L, ¿sí? Entonces, tenemos ya esa relación. Entonces, si yo tengo el campo eléctrico conocido y tengo la longitud, puedo determinar cuál es el potencial. O a su vez, si tengo el potencial, yo puedo determinar cuál es esa longitud efectiva. Y eso es muy importante entender cuando nosotros trabajamos específicamente con materiales dieléctricos, porque una cosa es la longitud física y otra cosa es la longitud eléctrica de una antena, ¿sí? Normalmente podemos decir, ¿no es cierto? Cuando
cuando utilizamos el FR4, que tenemos conductor dieléctrico conductor. Entonces, si ustedes se acuerdan, si yo tengo una estructura conductor dieléctrico conductor, eso me simula tener un capacitor como tal. Ustedes ya saben que es un capacitor. Entonces, si yo hablo en términos de líneas de transmisión, ¿sí? Una línea de transmisión que termine en un capacitor, ¿sí? No es nada más que una línea de transmisión que eléctricamente se ve alargada por un capacitor hasta tener un circuito cerrado, ¿sí? O un circuito abierto. ¿De acuerdo? Ustedes no se olviden de eso, ¿no? Acuérdense que si yo tengo una línea de transmisión en cortocircuito, si yo me alejo del cortocircuito, voy a ver primero una impedancia de tipo inductiva. Cuando recorro lambda cuartos, voy a ver un circuito abierto y si continúo recorriendo, voy a ver una impedancia de tipo capacitiva. Entonces, si yo tengo un capacitor, ¿sí? Puesto en una línea de transmisión, ese capacitor me va a simular tener una distancia adicional hasta ver el circuito abierto. Entonces, cuando veamos nosotros las antenas, ¿sí? Puedo tener una longitud física, pero eléctricamente hablando, esa longitud se alarga, debido a que por su estructura puedo tener la presencia de un capacitor o la presencia de un inductor, que en términos de línea de transmisión va a visualizarse como una longitud adicional, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante tener este concepto de lo que es la longitud efectiva de la antena, porque una cosa es la longitud física y otra cosa va a ser esta longitud efectiva, esta longitud eléctrica de la antena, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros veamos, por ejemplo, dipolos, el dipolo típico es de lambda medios, pero cuando yo voy a diseñar, no va a ser lambda medio, sino va a ser un poquito menos que lambda medios, 0.48, 0.49 lambda medios. ¿Por qué lambda, perdón? ¿Por qué es eso? Porque su longitud efectiva, su longitud eléctrica es mayor, por lo tanto la longitud física necesita ser menor, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos son importantes de tener y esos son uno de los parámetros importantes de las antenas que hay que considerar en el momento del diseño, ¿sí? Bien, muchísimas gracias por la explicación, creo que ha sido bastante claro, ¿no? No son conceptos sencillos. Ahora sí vamos a la parte más larga, digamos, del día de hoy, que es el área equivalente de la antena. De igual manera, ¿hay algún voluntario que quiera hacerlo? Ya no a Damares ni tampoco la señorita Moreno. A ver, señor Martínez, por favor. Buenos días, Inge. Ya le comparto la pantalla. Gracias, perfecto. No sé si ya se puede observar. Sí, ya estamos observando, gracias. Ya, entonces en lo que respecta a área equivalente, nos decía el texto que básicamente podemos asociar varias áreas equivalentes a lo que es una antena. Para esto se puede describir al área equivalente como la característica de captura de potencia de una antena cuando una onda incide sobre ella. Aquí en el primer tipo de área, nosotros nos encontramos con el área efectiva, conocida también como de apertura, la cual, como podemos observar en la definición 294, es la relación entre la potencia disponible en los terminales de lo que es una antena receptora y la densidad de flujo de potencia de una onda plana que incide sobre ella en una misma dirección, donde nosotros podemos observar que A sub B es el área efectiva de apertura y se mide en metros cuadrados. PT es la potencia entregada a la carga que se mide en watts y WI es la densidad de potencia de la onda incidente. Este término es muy importante ya que se va a utilizar para describir o para encontrar el tipo de áreas diferentes, los otros tipos de áreas diferentes, perdón. Ya, entonces con el primer tipo de área efectiva nosotros podemos encontrar lo que es la apertura efectiva del área, que en la definición 295 nosotros podemos ver, en donde que es multiplicada por la densidad de potencia incidente. Esta ecuación nos hace un poquito conocida porque ya lo habíamos visto ayer y viene de la fórmula 286, que hace referencia a la potencia en los terminales. También nosotros en condiciones de máxima transferencia de potencia tenemos que tomar en cuenta que R de radiación y R de pérdidas, de la resistencia de las pérdidas, vamos a tener que es igual a RT y X sub A es igual a X de T, entonces podemos encontrar nosotros lo que es el área efectiva máxima. Esta área efectiva máxima también se le conoce como de transferencia de potencia y nos está dando por esta definición.
Y ya. Entonces, podemos encontrar también otros tipos diferentes de área, como es el área de dispersión, básicamente la cual se define como el área equivalente cuando es multiplicado por la densidad de potencia incidente por una potencia dispersada o radiada. Igual esto nosotros habíamos visto el día de ayer, que también se basa en fórmulas. En las fórmulas de, por ejemplo, de PS, que es la potencia de superficie, de dispersión, perdón. En lo que respecta al área de pérdidas, el área de pérdidas básicamente se define como el área equivalente que cuando es multiplicada por la densidad de potencia incidente, esta conduce a una potencia disipada, pero a través del calor, conjuntamente con la resistencia de pérdidas del dieléctrico, como podemos ver aquí se toma en cuenta el RL. Igual tiene que ver con la potencia de pérdidas de ayer de PL que habíamos visto. Y por último, el área de captura. El área de captura donde que se define como cuando se multiplica la densidad de potencia incidente y esta da como resultado la potencia total capturada, ya sea esta recogida o también interceptada por la antena, que nosotros podemos ver en la definición 299, que tiene la relación con RT, RL y RR. Aquí hay que mencionar, y es algo importante, que el área de captura es igual a la suma de todas las demás áreas ya mencionadas, que es el área efectiva, el área de dispersión y el área de pérdida. También hay que tomar en cuenta que también existe otro tipo de áreas, que bueno, el texto no lo tomaba en cuenta mucho, pero sí lo mencionaba, que es el área efectiva parcial de una antena. Y esto es cuando se da para una polarización en una dirección determinada. Y básicamente el libro definía como la relación entre la potencia disponible en los terminales de una antena receptora y la densidad de flujo de potencia de una onda plana incidente en la antena, con una dirección determinada. Ya, también nosotros podemos apreciar que existe un término que se le conoce como eficiencia de apertura. En este tipo de eficiencia de apertura se da en lo que es guías de ondas, bocinas y reflectores, pero siempre debe cumplir que, que, por ejemplo, el máximo de la eficiencia de la apertura no puede exceder a lo que es la unidad o el 100%. Esa es una de las condiciones. Y se le define como la relación entre el área efectiva máxima de la antena y su área física. Como nosotros ya vimos y observamos el área efectiva máxima y el área física, entonces esa es la relación que toma la eficiencia de apertura. Como una característica, se puede decir que para una antena sin pérdidas, la resistencia de pérdidas del dieléctrico va a ser cero, y entonces ahí su área de dispersión será igual al área física. Además que el área efectiva máxima de las antenas, como son de alambres o tipos parecidos, siempre va a ser mayor al área física, y que también la antena de cable puede capturar mucha más energía que la que intercepta su tamaño. Y nada más, Inge, y ahí venía un ejemplo que nos proponía el libro. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como ustedes ven, al igual que la longitud efectiva, una cosa es la longitud física y otra cosa es la longitud efectiva o longitud eléctrica. Aquí sucede exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, una cosa es el área física y otra cosa es el área efectiva, el área eléctrica que estamos teniendo en nuestro sistema, ¿no? En este caso, el área nosotros vamos a utilizar normalmente cuando tenemos antenas planares o antenas tipo corneta, donde va a haber una superficie que va a receptar. En el caso de una antena dipolo, ahí se considera simplemente una línea, por lo tanto no se considera la existencia de un área, sino directamente ahí consideramos la longitud efectiva, ¿no? Si queremos ser ya mucho más precisos, podemos considerar una superficie de reflexión en lo que son los dipolos, ¿sí? O las antenas de lazo. Pero cuando consideramos ya antenas tipo parche o antenas espirales o antenas tipo corneta, ahí ya tenemos una superficie donde va a la onda a chocar y esa superficie va a hacer que esa energía sea absorbida, ¿no? Entonces, como ustedes vieron, ahí nosotros tenemos una área efectiva, que es la área
que técnicamente o eléctricamente es la que va a absorber esa densidad de potencia, que va a ser en términos mayores, en términos eléctricos, más grande que el área física. Por eso hablamos de una eficiencia que tenemos que es igual al área efectiva sobre el área física como tal, ¿no? Entonces ahí tenemos ya unos conceptos como tal. Ustedes vieron ahí que hay el área efectiva, el área de dispersión, el área de pérdidas, porque obviamente dentro de la estructura de la antena va a haber ciertas áreas que van a ser de pérdidas como tal, es decir, no va a poder absorber esas áreas la densidad de potencia, sino las otras que es la área efectiva. Entonces eso es importante que nosotros conozcamos y entendamos dentro de lo que se refiere a este tipo de relación, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿sí? Muchas gracias, señor Martínez. La última parte que falta es, dentro de lo que tenemos que estudiar, es justamente lo que se refiere a la máxima directividad y a la máxima área efectiva que tiene que ver con la directividad de la antena, ¿no? Entonces, esto está en la parte final de Balanis, ¿sí? Donde aquí nosotros tenemos la densidad de potencia, considerando una densidad de potencia de una antena isotrópica, que no es igual nada más que la potencia transmitida sobre 4πr², ¿sí? De la esfera completa tenemos la densidad de potencia. En función de eso, si yo conozco el tipo de antena que tengo, yo puedo multiplicar la directividad de esa antena por la densidad de potencia de una antena isotrópica y voy a tener la densidad de potencia de mi antena, ¿sí? Que es igual a esta ecuación. Esto será para mi antena transmisora. Si yo tengo una antena receptora que va a recibir, entonces lo que voy a tener es que la potencia de recepción no es nada más que la densidad de potencia de mi antena transmisora que está yéndose por el espacio libre por la superficie de área que yo estoy recibiendo. Entonces, en función de eso, yo tengo esta mi potencia de recepción. Y de igual manera, si conozco esa potencia de recepción, ¿sí? Yo puedo hacer una relación de aquí y despejar este valor de la directividad de transmisión por el área de recepción y tengo esta relación matemática que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Sí? Que estamos teniendo que la directividad de la antena transmisora por el área de recepción, no es nada más que la potencia de recepción sobre la potencia de transmisión por 4πr², ¿sí? Y esto va a darse lo mismo en el otro sentido, ¿no? Es decir, si yo cojo a la antena receptor y ahora le hago transmisor, entonces va a darse una relación similar. Entonces, yo puedo tener la directividad de la antena transmisora por la área de la antena receptora, puedo tener la misma relación que es la directividad de la antena receptora por el área de la antena transmisora. Entonces vamos a tener una relación similar. Y al igualar estas dos relaciones, ¿sí? La directividad de la antena transmisora por el área de la antena receptora igual a la directividad de la antena receptora por la antena transmisora, vamos a tener esta relación matemática, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos encontrar, ¿sí? Entonces, incrementando la directividad de la antena, el área efectiva está en proporción directa, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros consideramos la máxima directividad, podemos poner aquí la directividad de transmisión máxima, la directividad de recepción máxima, y aquí vamos a tener las áreas efectivas máximas de transmisión y de recepción, ¿sí? Si consideramos que la antena 1, la antena que está transmitiendo, es una antena isotrópica, la directividad de una antena isotrópica es 1. Por lo tanto, al reemplazar aquí 1, podemos despejar el área de la antena transmisora y eso me va a dar el área de la antena receptora sobre la directividad, ¿sí? Entonces, en función de eso, tenemos esta relación como tal, ¿sí? Entonces, esta relación es bastante importante donde podemos relacionar las áreas en función de la directividad de la antena receptora, que obviamente ya cuando estudiamos las antenas, vamos a hacer los cálculos de directividades y de las áreas y en función de eso vamos a ir calculando, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, habla de un dipolo pequeño, el área tiene esta relación matemática. Eso obviamente ya lo iremos revisando en cada uno de los dipolos. Pero en caso general podemos nosotros decir que el área efectiva de apertura, ¿sí? No es nada más que lambda cuadrado sobre 4pi por la directividad, ¿sí? Entonces aquí relacionamos la directividad máxima de la antena
con la frecuencia de operación y eso nos va a dar el área efectiva. ¿Qué significa esta relación? Significa que el área de una antena va a depender de la frecuencia de operación. ¿Sí? Está relacionada directamente a la frecuencia de operación. Aquí lambda es C sobre F, por lo tanto, a mayor frecuencia, menor área efectiva. ¿Sí? Entonces eso también es importante considerar, porque obviamente si yo estoy a altas frecuencias, el tamaño de la antena no necesita ser tan grande. Con una antena pequeña puedo tener una buena densidad de potencia, ¿no? Entonces, a altas frecuencias no me interesa tener grandes antenas, son antenas pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, ¿no? Y voy a la miniaturización como tal. Y si ya considero la directividad, que en la directividad voy a tener pérdidas debido a la eficiencia del conductor dieléctrico, entonces completo mi ecuación, que el área efectiva es la eficiencia del conductor dieléctrico por lambda cuadrado sobre 4pi por d sub 0, ¿sí? Y por último, si ya considero que voy a tener la eficiencia, toda la eficiencia de radiación de la antena en términos completos, el área efectiva no es nada más que la eficiencia del conductor dieléctrico por la eficiencia de radiación, que es 1 menos el coeficiente de reflexión al cuadrado, por lambda cuadrado sobre 4pi por la directividad, y por las pérdidas de polarización de la antena, que ya lo habíamos visto. Entonces tenemos aquí una ecuación muy importante de lo que es el área efectiva de la antena, ¿sí? Entonces con eso, haciendo un resumen, nosotros hemos visto ya todos los parámetros más importantes de las antenas. ¿Qué hemos visto? Hemos visto patrones de radiación, que los patrones de radiación de las antenas son de campo o de potencia, ¿sí? Los patrones de radiación de campo son de campo eléctrico, de campo magnético, de potencia puede estar dado en vatios o puede estar dado en decibeles, ¿sí? Que estos patrones de radiaciones definen los tipos de antena que tenemos, que son 3: antenas isotrópicas, que son antenas ideales que no existen; antenas omnidireccionales, que van a tener una radiación máxima en un ángulo específico a lo largo de todo un plano, ¿sí? Y las antenas directivas, que tienen un ángulo de radiación o un patrón de radiación con una directividad máxima en un ángulo específico, ¿no? Esos son los 3 tipos de radiaciones que tenemos. Ahora, la radiación de la antena se divide en 3 zonas de radiación dependiendo la distancia alejada o cercana a la antena, donde tenemos la zona de Reactive Near Field, que es la zona reactiva de Near Field, donde todavía no tenemos campos definidos; la zona de Radiating Near Field, que es la de campo cercano de radiación, donde ya se está queriendo propagar, pero todavía no tenemos una onda plana perfecta; y la de Far Field, donde ya tenemos la propagación de una onda plana, ¿sí? Entonces esas son las 3 zonas como tal, y ustedes ya saben qué ecuaciones son las que se utilizan para determinar en qué zonas estamos. Por lo tanto, eso es importante considerarlo. Para yo tener una radiación, debo estar en la zona de Far Field. Si estoy antes, no voy a poder tener un buen sistema de comunicación, ¿sí? Eso es importante considerar, ¿sí? Esas distancias como tal. Luego de eso, nosotros estudiamos, si conocemos el campo eléctrico y el campo magnético, cómo se obtiene la densidad de potencia. Con la densidad de potencia podemos obtener la potencia de radiación promedio, y con esos factores podemos obtener la intensidad de radiación, que no es nada más que la densidad de potencia, pero no por metro cuadrado, sino por unidad de ángulo sólido, ¿sí? Y con eso la potencia de radiación puede ser calculada a través de la superficie o a través del ángulo sólido como tal, ¿sí? Con esos factores, conociendo las intensidades de radiación, las densidades de potencias y las potencias, nosotros definimos los conceptos de directividad, ¿sí? Directividad, y luego de directividad, conociendo lo que es la eficiencia de radiación, la eficiencia de la antena, determinamos la ganancia, donde la ganancia no es nada más que la relación de la potencia de entrada sobre la potencia de radiación. Si son iguales, la ganancia y la directividad es la misma, ¿sí? Pero si no, pues la ganancia no es nada más que la eficiencia por la directividad, ¿sí? Por último, nosotros vimos el día de ayer lo que es la impedancia de ondas, donde considera la impedancia de la antena, donde consideramos que la antena tiene una parte real y una parte imaginaria. Se trata de que esa parte imaginaria, cuando se diseña, tienda a cero. La parte real, de hecho, siempre vamos a tener una resistencia de radiación y una resistencia de pérdidas, producto de la resistencia de pérdidas de las características de los materiales que estemos utilizando. Eso no es posible eliminarlo. Siempre va a estar presente resistencia de radiación. Y en función de esa resistencia de radiación, nosotros definimos la eficiencia conductor dieléctrico. Con lo cual, nosotros tenemos todos los parámetros principales. Y
los conceptos que hemos visto el día de hoy, la longitud efectiva de la antena y el área efectiva de la antena, son áreas eléctricas que son diferentes de las áreas y longitudes físicas que dependen de la frecuencia de operación y del tipo de antena que nosotros estemos manejando, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos nosotros lo vamos a encontrar siempre que analicemos una antena, sea en parámetros técnicos, en las hojas técnicas de las antenas, o sea también en los artículos científicos, ¿sí? Siendo en los artículos científicos las más importantes el patrón de radiación de campo considerado para phi igual a 0 y para phi igual a 90. Recuerden que siempre vamos a tener el campo en función de teta, ¿sí? Entonces, pero ese campo en función de teta, ya saben que el campo va a ser una componente de teta y de phi. Por lo tanto, para tener una idea de los campos, nosotros vamos a tener el campo en función de teta cuando phi es igual a 0 y el campo en función de teta cuando phi es igual a pi medio. Siempre vamos a tener esos dos cortes ortogonales que nos van a permitir definir cómo es ese patrón de radiación como tal, ¿sí? Y también el coeficiente de reflexión de la antena que nos da la característica de respuesta en frecuencia, donde nos indica si tenemos una antena de banda corta, de banda larga, de ultra banda larga, si tenemos una sola frecuencia de operación, si tenemos dos frecuencias, tres frecuencias, que ya lo hemos determinado, ¿sí? Y la impedancia o el relación de onda estacionaria, que son dos factores que pueden relacionarse y que nos dan también la característica de impedancia que va a tener esa antena. Todos estos factores siempre la vamos a encontrar en cualquier tipo de antena que nosotros estudiemos, que diseñemos, que administremos, que gestionemos, ¿sí? Entonces, con estos conceptos que hemos visto el día de hoy, a partir del día jueves nosotros vamos a empezar a estudiar ya cada uno de los tipos básicos de antenas, los que se idearon a inicios del siglo anterior o a finales de hace 2 siglos, ¿sí? A finales de 1800, inicios de 1900, ahí Bell y Hertz generaron las primeras antenas monopolos, dipolos. Entonces vamos a empezar con esas antenas lineales como tal, que son las antenas dipolo. Ahí vamos a estudiar cómo se obtiene de la densidad de corriente hacia el campo eléctrico. Y si ya tengo el campo eléctrico, aplico todos estos conceptos de parámetros para obtener todos estos valores. ¿De acuerdo? Entonces con eso vamos a empezar ya a ir analizando antena por antena. Las antenas lineales, que son las dipolos y monopolos, son las primeras. Luego estudiaremos las antenas microstrip para poder tener el sustento básico para diseñar sus proyectos. Luego estudiaremos antenas de lazo, ¿sí? Que son las antenas lineales y las antenas de lazo, las antenas básicas para la generación de cualquier otro tipo de antena que ustedes pueden imaginarse, ¿sí? Ustedes han visto en antenas tenemos todo tipo de antenas, todo tipo de estructuras que se han ido generando poco a poco, ¿no? Y que en la actualidad decir que vamos a diseñar una nueva antena es bastante complicado porque ya hay diseños de antenas. Lo que se hace es tomar una antena específica y se adapta a una frecuencia. Obviamente, lo que se va a hacer siempre es ir trabajando en función de los requerimientos frecuenciales como tal, ¿sí? Entonces, aquí dentro de Balanis, bueno, el punto 217 es algo que nosotros ya estudiamos el semestre anterior, que son las ecuaciones de propagación con la ecuación de Friese, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de todas las ecuaciones que nosotros hemos estudiado, ¿sí? Todo esto nosotros ya hemos estudiado, ¿sí? Y con eso concluimos este capítulo. El capítulo 3, aquí ustedes tienen ya estos 102 ejercicios para que ustedes puedan resolverlos, ¿sí? El capítulo 3, en cambio, tiene o está especificado con lo que se refiere a los potenciales auxiliares, ¿sí? Donde justamente está lo que ustedes tienen que estudiar, ¿no? El potencial auxiliar A, que ya lo vimos, el potencial auxiliar AF, que van a exponer el día de mañana, el día jueves, perdón, el potencial hertziano Φe, que es del campo eléctrico, el potencial hertziano Φh, que son potenciales vectoriales que nos permiten, igual, a partir de las ansiedades de corriente, obtener campos eléctricos y magnéticos como tal, ¿sí? Entonces, el día de ayer nosotros analizamos este potencial vectorial potencial vectorial A. Ustedes tienen que definir el potencial vectorial F en función de la densidad de corriente magnética. Y si tienen el potencial AF y potencial A al mismo tiempo, entonces van a tener un EA y un EF que al sumarse me da el campo eléctrico total, igual que en H, ¿no? Entonces aquí tenemos todas estas ecuaciones finales, ¿sí? Y en función de eso, si se acuerdan que nosotros vimos el día de ayer
¿sí? Llegamos a esta ecuación matemática, que el laplaciano de a más k cuadrado a es igual a menos mu j. La solución de esta ecuación matemática se encuentra expresado en el punto en este punto de aquí, en el punto 3.4, donde aquí indica cómo se resuelve para obtener la solución del potencial A o del potencial F, ¿sí? Siendo la solución esta que está aquí, ¿sí? El potencial A no es nada más que mu sobre 4pi, la integral de volumen de la densidad de corriente por E a la menos J KR sobre R por dD. ¿Sí? Esa es la ecuación general de solución para el laplaciano cuadrado de A más K cuadrado A igual a menos mu J. Tenemos nuestra ecuación del potencial, ¿sí? Considerando que la densidad de corriente es de tipo volumétrico. Si la densidad de corriente es de tipo superficial, aquí vamos a tener una densidad de corriente superficial. Y si el tipo de estructura que tengo es lineal, pues tendremos una densidad de corriente lineal y aquí la integral será únicamente lineal, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros podemos tener potenciales auxiliares A, que son densidades de corrientes lineales, ¿sí? En este caso superficiales o lineales, o podemos aquí tengo volumétrica, ¿sí? Entonces eso es importante considerar, ¿sí? Y en función de eso, nosotros tenemos el teorema de reciprocidad, ¿no? Donde en función de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Nosotros el día de ayer vimos cómo se obtiene el campo eléctrico y magnético en función de A, ¿sí? Y cómo se obtiene A en este caso. Si yo conozco o tengo J y M igual a 0, yo puedo aplicar estas mismas ecuaciones utilizando las ecuaciones de dualidad a las fuentes magnéticas. Si tengo una densidad de corriente magnética, ustedes simplemente ven que en lugar de tener campo eléctrico, cambio por campo magnético. Y en lugar de tener campo magnético, cambio por campo eléctrico, ¿sí? Con un signo negativo, ¿sí? Acá en lugar de tener A, tengo F, en lugar de tener J, tengo M, en lugar de tener mu, tengo epsilon. Entonces a esto se llaman las ecuaciones duales debido a la reciprocidad que existe entre campo eléctrico y campo magnético. Sí, ustedes pueden ver las mismas relaciones, sino que simplemente cambia de E a menos H y de H a E. Cambia de epsilon a mu y de J a M. ¿Sí? Entonces con eso ustedes tienen estas relaciones. Si ya conocen los de la izquierda, es fácil obtener los de la derecha por el teorema de reciprocidad, ¿sí? Entonces, eso es el capítulo 3 y el capítulo 4 que ya empezamos el jueves, son con antenas lineales. Entonces, para eso, sí vamos a tener que ir esa parte un poquito más despacio para ir explicando, ¿sí? ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre todo lo que hemos estudiado durante este mes? Recuerden, próxima semana, la evaluación parcial, ¿sí? Vamos entonces a tomar asistencia, ¿sí? Voy a pedirles a ustedes en este momento que ustedes registren su asistencia, les voy a permitir, ¿sí? Registren su asistencia en este momento y en 2 minutos comprobamos la asistencia, ¿sí?
Bien, vamos a revisar la asistencia. Señorita Cabrera, ella ya no está, ¿no? En este paralelo. Señor Wambo. Presente y buenos días. Justo lo ¿Qué estaba. pasó? ¿Se olvidó? No sé si estaba poniendo, sino que ya me Está ganó. dormido. Sea bandido, está dormido. No, no estoy dormido. ¿No está dormido? Chuta, entonces están dando el break ahorita. No, y todavía no. Señor Núñez. Inge, buenos días. Estoy teniendo problemas para entrar al aula virtual. No carga. O sea, usted está más de allá que de acá. Señor Robalino. Señor Robalino, ¿se encuentra? ¿No se encuentra, señor Robalino? Ya. Listo. Bien, muchachos. Entonces, si es que alguien tiene alguna duda de las antenas que estamos viendo para su proyecto, ahorita podemos aprovechar estos minutos para que puedan indicar si es que tienen ya algo más definido y si no, nos veríamos ya el día jueves. ¿Alguna duda más, muchachos? Inge, disculpe por preguntarle algo sobre la introducción del paper. Me acuerdo que sabíamos dividir en 4 párrafos más o menos, que en el primero dábamos un poco del tema en el que vamos a desarrollar en sí la antena. El otro párrafo, sí, ya no me acuerdo, Inge, disculpe, por favor, si podría repetir. No, no hay problema. A ver, no se olvide, ¿no?
La introducción va en función de lo que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes van a hacer una antena, a ver, digamos, vamos a hacer una antena espiral, ¿sí? Para aplicaciones Bluetooth. Así es sencillo, le vamos a dejar el tema. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de los sistemas de comunicación. Hacer una pequeña introducción de los temas de comunicación en términos generales, ¿sí? Y luego vamos a explicar sobre Bluetooth, lo que es la tecnología Bluetooth, qué frecuencias utiliza Bluetooth, dónde se utiliza Bluetooth. Ese es el primer párrafo de lo que hablamos, de la tecnología, ¿sí? En el segundo párrafo, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las antenas que se han diseñado para la tecnología Bluetooth. ¿Qué tipos de antenas nomás se diseñan para tecnología Bluetooth considerando el ancho de banda de la tecnología Bluetooth? ¿Sí? Entonces ahí van a decir a ver si han hecho antenas tipo parche, si han hecho antenas tipo YAG, y me invento, si han hecho antenas espirales, antenas corneta. Entonces todo eso se va explicando en el segundo párrafo. En el tercer párrafo, en cambio, explicamos, ¿sí?, lo que se ha hecho de antenas espirales para Bluetooth. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que decir, a ver, se tiene hechos antenas espirales con tecnología microchip, antenas espirales únicamente con cable coaxial, como ejemplo, entonces es lo que se tiene. Y el cuarto párrafo es lo que ustedes van a proponer hacer. Entonces ustedes proponen que van a hacer una antena espiral utilizando tecnología microchip, utilizando material FR4 con tales características, que tenga un ancho de banda del 2%, del 1%, con una frecuencia central de tonto. Esa es la introducción. ¿Sí? Sí, Inge, muchas gracias. Inge, disculpe, en el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos una combinación de antenas, por ejemplo, tenemos un arreglo de antenas tipo Yagi y las antenas monopolo. Digamos, en el segundo párrafo que estaba diciendo, hablaríamos, digamos, de cada una de ellas, en principio. Sí. Sí, ustedes van a hablar de los tipos de antenas para esa tecnología. Entonces, digamos que los tipos de antenas para esa tecnología son antenas Yagi. Entonces, hablamos de que se han diseñado antenas Yagi con estas frecuencias, utilizando tecnología microchip o utilizando simplemente tubitos. Y también hay la otra posibilidad de hacer con esta tecnología. Entonces, eso va en el segundo párrafo. Y el tercero, como dijo, disculpe. En el tercero hablamos únicamente de la tecnología que estamos diseñando. Si ustedes van a utilizar antena Yagi para esa tecnología, entonces hablan específicamente ya más detalle de esa tecnología. Entonces el primero es en general y luego en el segundo es general, perdón, y en el tercero ya sería algo más específico en nuestro proyecto, digamos. Exactamente, sí. Exactamente eso. Listo, gracias. Listo. Listo, muchachos. Si no hay ninguna otra duda ni nada en particular, entonces nos veríamos el día jueves en clases, donde obviamente ahí ustedes van a exponer primero, igual algo muy sencillo, y luego ahí sí yo me dedico a la exposición de lo que son las antenas dipolo infinitesimales. ¿Sí? Vengan, por favor, recordando para eso todo lo que son las matrices de conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas y a coordenadas esféricas, porque eso sí es importante tenerlo para la explicación, porque en este caso la antena dipolo va a estar en coordenadas cartesianas, pero la radiación va a estar en coordenadas esféricas. Entonces, la densidad de corriente vamos a tenerla en coordenadas cartesianas. Con la densidad de corriente vamos a calcular el potencial auxiliar A en coordenadas cartesianas, pero luego ese potencial auxiliar A tenemos que convertir en coordenadas esféricas. Para, una vez que tenemos eso en coordenadas esféricas, calcular el rotacional en coordenadas esféricas de ese potencial y obtener el campo magnético, ¿sí? Entonces, por favor, revisen para el día jueves todo lo que es matrices de transformación de coordenadas, ¿sí? Eso es importantísimo tenerlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, muchachos, agradezco por la asistencia. Nos vemos entonces el día jueves. Gracias, Inge. Gracias, dije, hasta luego. Gracias, Inge.